ser sus testigos en el mundo, siendo creíbles faros de su luz y auténticos fieles profundos promotores de fraternidad. Así es, mis estimados amigos que me escuchan en estos momentos. Gracias, muchas gracias en asistir a su programa Trinchera Opinión, hoy 7 de junio del 2025, programa que transmitimos por este canal en YouTube, invitándote a que te suscribas en él, dándole pues un clic en la campanita que aparece en tu pantalla. Y así pues estarás dándonos la oportunidad de poder seguir conversando contigo. Es nuestro querer, ante todo, llevarles un tipo de programa ameno de la realidad nacional e internacional que estamos viviendo desde puntos de vista históricos como de ajustes que requieren nuestros estados en sus sistemas democráticos, políticos y sociales, e ir buscando y manteniendo el verdadero equilibrio que a veces se pierde cuando la balanza se inclina de manera sorprendente hacia puntos de malestar general sin llegar a lograr los objetivos que nos hemos propuesto como sociedad libre y soberana. Pero pareciera que un elemento ha dado al traste con mantenernos en ese equilibrio, como el de tener de momento una estabilidad en el pensamiento de toda la población de una nación. Ese equilibrio muchas veces se rompe y para lograr que la ciudadanía en sí pueda obtener y realizar sus anhelos, visando siempre el principal anhelo, es el bienestar de toda la sociedad y como primer motivo, la familia. Trataremos pues de hacer programas con mensajes de paz, altruistas, de concordia, de entendimiento, muy necesarios en esta sociedad que se ha quedado un tanto a la saga en ir formando una cultura de paz, de amor, donde el bien sea para todos y de esa forma podamos irnos entendiendo de la mejor forma posible, sacando del medio, estimados amigos, todos esos viejos epítetos que solo sirven para dividirnos sin resultados positivos alguno. De esa forma, con el apoyo irrestricto de un sistema educativo sólido. Miren lo que estamos diciendo. Con el apoyo irrestricto de un sistema educativo sólido, rico en humanismo, que de verdaderamente forme al individuo para la vida, para poder vivir en sociedad de forma digna y pueda él, por sus propias capacidades, en desarrollarse y defenderse de los vaivenes que da la vida en este valle de lágrimas. Hoy nuestro pueblo se le está pasando una factura de varios dígitos por haber roto con la ruta que traíamos antes del año 68, aunque a decir verdad, también requería de verdaderos ajustes, principalmente en el manejo político que se le estaba dando al Estado, pero la medicina impuesta, consideramos, fue peor que la enfermedad, que para ese entonces que consideramos era curable. Hoy, desde luego, los niveles de complejidad en toda la sociedad son muy diferentes a los de la época citada y desde luego requieren de una atención diferente. Pero ahora, podríamos decir con algunas ventajas que no existían en el ayer, donde se ha puesto al Estado como si fuese un laboratorio. Hace tiempo venimos observando esto. Y los estados, creo, mis estimados amigos, no son para estar experimentando sistemas, porque a la larga y a la corta quedamos en nada. En todas las diversas actividades que se realizan
en una sociedad. Y si hay resultados son parcos, resultados a medias, costándonos a toda la ciudadanía una friolera de dinero que todos tenemos que pagar con nuestros impuestos. Pero como dijimos, mediocres resultados, aumentando los niveles de lo que ya conocemos como la corrupción, que aflora así nomás, como si fuese algo simple, que nace de la nada y poco o nada se hace para corregirla. Pero ¿qué lleva a esa señorita a mandar en estos países? La baja capacidad académica de sus miembros. Hablaba con un ciudadano que vivió mucho tiempo en los países nórdicos y me decía con claridad meridiana que la base de la figura social que tienen los países nórdicos es una educación que fue fortalecida. Yo no diría que nosotros no podemos hacer lo mismo, fortalecer nuestra educación, pero no de la forma como ahora mismo estamos pensando hacerlo. De esa forma no lograríamos nada, amigos. Hay que iniciar porque sea una educación humanística. Pero bueno, lo que se tiene que corregir, ya lo hemos dicho pues en varias ocasiones, que teniendo un sistema educativo, mejor dicho, flojo, sin capacidad alguna, sin una orientación verdadera, sin un verdadero destino, qué es lo que queremos hacer, cómo queremos moldear el hombre panameño. Poco es lo que se puede lograr después, esto, lo que estamos viendo en estos momentos. Porque ya sabemos, no podemos tratar de imitar modelos, esa es otra. Nosotros tenemos que crear nuestro propio modelo porque hay capacidad para hacerlo, pero muchas veces lo que estamos formando es a individuos que no tengan el mínimo conocimiento de lo que es el roce con la sociedad, es decir, ese roce indispensable para que el individuo, el ciudadano, pueda tener la capacidad de defenderse y defenderse en la vida, y no que nadie diga que lo va a defender, porque ya todos sabemos que esas son tonterías. Bueno, hacer un hombre capaz, un hombre capacitado para que pueda vivir en verdadera democracia y que no siga viviendo de dávidas que le da el Estado, el gobierno, al estilo que propone la socialdemocracia. Por eso hemos sido contrarios a este sistema, que no es más que un eufemismo del comunismo, pero bueno, ahora se le dice socialdemocracia, como ahora los comunistas le dicen progres. Algo mal entendido, porque para mantener ese sistema se necesitan presupuestos elevadísimos, gordos, que verdaderamente puedan aguantar todos los quereres de momento que quieren los mandatarios y los funcionarios que les toca administrar estos sistemas. Pero pareciera que esta figura de darle al ciudadano todo, porque dice que todo se lo merece, no ha funcionado en ninguna parte del mundo que yo conozca. Yo quisiera saber que allá, que acá, que le dan gratis, que todo es gratis, que miren, nada es gratis, todo cuesta, todo nos cuesta, te cuesta a ti también que pagas impuestos. Cada vez que vas a comprar un par de zapatos, una camisa, un pantalón, lo que sea, una madera, un clavo, estás pagando impuestos. Y esos impuestos entonces se malgastan en esa figura que tú quieres que hace la socialdemocracia, porque tiene que recaudar el doble y el triple para poder cumplir en esa repartidera que hemos venido teniendo desde hace muchos años en este país. Pero pareciera esa es aún la intención de seguir manejando. Usted conversa con muchos miembros de partidos políticos que están vivos, como se dice, y lo primero que dicen que queremos gobernar para dar, para salvar, para
apoyar. Digo, si los gobiernos, el Estado tiene que funcionar no en base a estar dando, sino en base a estar planificando lo que le va a servir al ciudadano para poder seguir adelante y pueda, amigos que me escuchan, resolver sus ingentes problemas que cada día se hacen pareciera más difícil. Entonces una democracia de Dávila, como es la que se nos ha querido implantar desde hace muchísimos años, no es la figura que nosotros debemos estar buscando y nos ha llevado a este problema que de hace más de un mes tenemos en Panamá. Me dirán, no, es que eso ya venía. Sí, exactamente, porque se ha venido represando. Hay como altas y bajas, hay momentos de bonanza, hay momentos de estrechez. Y esas estrecheces se han venido alargando en nuestro país. ¿Debido a qué? A que no está funcionando el Estado. El Estado como tal no está funcionando. El Estado para que funcione necesita tener toda una serie de actividades, no el Estado, que mejoren la inversión privada. Pero esa palabra no le gusta a mucha gente escucharla, pero es la única, amigo. Dígame otra que pueda resolver problemas que ahora mismo tiene la población número uno, como es no tener trabajo. Ustedes saben lo que es no tener trabajo, mis queridos amigos que me están escuchando en este momento aquí en su programa Trinchera Opinión. Es difícil que en una familia de 4 o 5 nadie trabaje y en alguna trabaja uno. Y cuando ya trabajan 2 o 3, bueno, ahí las cosas se mejoran un poquito y pueden seguir adelante, comenzando por la familia. Yo recuerdo mucho una intervención que hizo el padre Villalobos, que no sé si todavía está con nosotros, en una reunión que hizo el general Torrijos allá por el año 70 y algo, 75 creo, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, donde reunió a la juventud de muchas provincias, estaban ahí reunidas. Yo fui, me acuerdo, y estaba pidiéndole que le dijeran qué hacer, qué no hacer, qué iban a hacer esto, qué iban a hacer lo otro, que un programa aquí, que un programa allá. Y se paró el padre Villalobos de su asiento donde estaba y le dijo, mire, señor Torrijos, lo primero que tiene que hacer un gobernante para mantener a su pueblo, a un pueblo dentro de las condiciones aceptables, es que ese pueblo pueda poner la olla. Y la gente se rió. La gente dijo, si usted no hace que el pueblo pueda poner la olla en familia, no está haciendo nada. Olvídese de esa obra que va a hacer y no va a hacer y que va a dar y que no va a dar. Eso no funciona. A mí se me quedó grabado en la mente las palabras del padre Villalobos, porque es lógico. Si el pueblo, lo primero que hizo el hombre al pisar esta tierra, este planeta, fue buscar qué comer, ¿o no? Y si no hay comida, no hay nada más. Y terminó diciendo el padre Villalobos, después que el hombre coma, bien puede filosofar, antes no. Y es verdad, y es que yo creo que este sistema que se ha venido imponiendo, pues, que es el sistema de repartir y dar y quedar bonito y salir en fotos y decir y que yo doy, que yo sí hago. Es como aquel dicho que dice que el que reparte y reparte le toca la mejor parte, ¿no le parece? No. Y ahí está la base del modelo que muchos políticos prefieren y siempre añoran porque repartiendo algo les queda. Bueno, dando una ligera ojeada ahora al panorama que tenemos aquí en Panamá en este momento, no hay que ir muy lejos para encontrar la génesis del asunto. Ya muchos politólogos, sociólogos, estudiosos en esta materia sobre el comportamiento humano y como también economistas y técnicos en diversas especialidades, nos dicen pues que lo que nos está aconteciendo en el día de hoy y lo que nos está aconteciendo en el día de hoy está bien, pero bien claro.
y sabemos dónde está ubicado y dónde podemos encontrarlo. O sea, la génesis que existe ahora mismo de lo que llaman un conflicto que ya raya en un mes y días con un alto costo social y económico. Muchos dicen que es la tosudez de lo que del mandatario y del equipo que gobierna hoy en día, otros que son grupos organizados de educadores, sindicales, profesionales y otros que reclaman hasta que el agua moja. Y nos parece que si sigue la fiesta, esto va a quedar en reclamo nada más. Y nos parece, amigo, haciendo un rápido análisis de la situación, si ha venido, esto no es más que el represamiento y el enmascaramiento dilatado y maquillado que hace nuestra clase politiquera, porque no llega ni siquiera a ser político. Se quedan cortos en el sentido que desde hace varias décadas para acá, en Panamá, no se ha gobernado. Yo quisiera que alguien me dice que eso que hicieron los otros es gobernar, porque aquí para gobernar es hacer cosas. El que no hace no ha gobernado, y hay una gran equivocación. El que gobierna tiene que sentir y pulsar lo que el pueblo en verdad está aspirando. El pueblo no es el que quieren llamar siempre para pedir, para arroparse con la palabra pueblo para que lo vean más bonito, no. El gobernante tiene que tener ese sentido de auscultamiento previo a que estallen situaciones como la que estamos viendo en este momento. Era lógico. El señor presidente, desde el periodo de campaña, diríamos así, pues, de política, como se habla aquí en Panamá, anunció que uno de los temas que él iba a tratar, eran tres creo, entre uno estaba el ver el problema de la caja del Seguro Social y se iba a fajar con él. Y se está fajando, digo yo, él y su equipo. Yo sé que este no es un problema suave, pero no podía él, como dijo en una ocasión, dejar pasar, como hicieron los otros, patear la bola, patear la laca, patear todo, y como dije, hasta patear el futuro de todo un pueblo. Yo creo que eso no era lo que hay que... Ahora está enfrentado a personas que no han sabido interpretar, primero que es un seguro de pensión o seguro de retiro, como se dice en otras partes, cuando usted deja de laborar, que tiene derecho a un emolumento que para muchos creen que es sueldo. No es un sueldo, es un emolumento de lo que usted ha cotizado durante su vida laboral. Y hay que tener eso bien claro, que muchos creen que es una dávida más, porque como el sistema de la socialdemocracia es dávida más, dar y dar y dar y dar, tipo Santo Claus. Entonces ahí estamos en problemas. Al pueblo, ¿usted cómo le hace entender que lo que el seguro le da a usted una vez se retira no es un salario? Es un apoyo a lo que usted cotizó durante su vida laboral. Y ya se ha dicho pero millones de veces en este país, pero la gente quiere torcer que sea el Estado, que nadie pague cuotas, me imagino yo, aunque no lo he escuchado todavía, pero creo que esa es la impresión que da, y que todo el mundo se jubile. ¿Sabe por qué también? Por andar politiqueando con lo de los 100 a los 70 primero, ahora 100, 70 a los 60, y bueno, 65 a los 120, a los 130, sí, claro que sí. Si usted nunca cotizó y el Estado lo va a socorrer, ¿por qué yo que trabajé a mí no me van a socorrer? Pero vamos a dejar esto ahí, porque esta materia puede una situación de otro índole, porque a mí sí, yo sí creo que hay que, como pueblo que somos, como sociedad, solidarizarnos con aquel que sufre, con aquel que está abandonado, con aquel ciudadano que ha pasado, como decimos en buen panameño, la de San Quintín. Entonces, ahí sí, amerita que entremos como sociedad a darle al hermano la mano. Eso no tiene ningún problema. Pero hacerlo de forma política, como lo hizo el señor Varela, el señor ¿cómo es? Martinelli y otros, me parece que esto es politiquería.
Entonces ahí viene parte del problema que está ahora la gente reclamando. Si ese no pagó y yo pagué, a mí me como que, y muchos ahora mismo están recibiendo esas pensiones, cuidado que abajo, pero ahora la ley los equipara y los mejora. Entonces, yo no sé cuál es la rabia que muchos tienen ahora con esta figura que tenemos pues en la mesa en discusiones, pero ya una ley aprobada por el órgano que le compete aprobar la ley en este país, no por nadie. Ahora quieren que un pueblo, como decía Platón, el pueblo, lo único de esas grandes reuniones de masa en el ágora, en el foro, lo que sea, lo único que trae es confusión. Y es lo que tenemos en la actualidad. Una gran confusión, que el pueblo en la calle es el que manda. Hemos escuchado por eso. ¿Cómo es eso? Entonces, ese que dice eso no ha ido a la escuela o la escuela le falló. Hay que ver, por eso dije, cómo tiene que ir acoplada la educación de un país o los sistemas educativos de un país con la figura del Estado. Desde hace varias décadas para acá, Panamá no se gobierna. Se hace un simulacro de gobernar, que es diferente de aparentar que tenemos un gobierno que se asemeja más bien, diría yo, a los reyes del pasado, que eran ávidos para que recibir aplausos, alabanza y todas estas tonterías, más que todas de vanidad, ¿no? Para exacerbar egos, sin importarle con nada, donde con los demás. Y esa es la gran verdad, mi queridísimo amigo, aquí de Trinchera Opinión. Yo pregunto, ¿dónde están los partidos políticos en este momento? Poco se les escucha, es que ni se les escucha. Yo no sé cuántas reuniones han hecho ya para ver esta situación. No es que van a apoyar al actual gobierno, eso no es así. El gobierno fue elegido democráticamente en unas elecciones democráticas y basta ya. Hay que aceptarlo, así dice nuestra Carta Magna, así dice nuestra Constitución y las leyes que lo sustentan. Entonces, ¿qué es lo que queremos, amigos? Los partidos políticos aquí en Panamá se den a la tarea de decir yo soy oposición. ¿Qué quiere decir eso, amigo? Yo nunca he entendido ser oposición. O tampoco que sean apéndices del Estado, de los partidos o el partido que de momento está haciendo la administración del Estado. Pero sí, lo único que buscan muchos de los partidos son las famosas prebendas y otra cosa más, pero poco o casi nada aportan en la solución y dirección del Estado al considerarse ellos pues oposición, y hasta se llaman la OPO. No sé, ¿OPO de qué? Bueno, cada uno entenderá esto a su manera. Y ya se oponen hasta que el viento sople. Oh, hasta allá han llegado en muchos países que la gente se queja tanto, los de la OPO, critican todo, no hacen nada, no resuelven nada, no dan soluciones, pero se oponen, dice. Y muchas veces preguntamos si este país, los ciudadanos que ya este es un país de más de 100 años de república, y no sé si los partidos políticos han hecho el trabajo de hacer ese, no adoctrinamiento politiquero, no, de hacer verdaderamente el trabajo que tiene que hacer el partido político, que es venderle a sus correligionarios, a sus miembros, por qué el partido político cree en la democracia, para comenzar por lo mínimo, y por ahí definirle a su membresía todo cómo se hace para poder gobernar de una forma decente y consona con lo que requiere una sociedad. Preguntamos varias veces esto porque en verdad tenemos que ser coherentes en todo momento. Y aquí la coherencia parece que desapareció hace muchos años en este país. Por lo que siempre digo, hay que respetar la voluntad del pueblo. Si usted no le gustó que la mayoría, porque nada más son 30, 32, 36, 38. Hombre, aquí en Panamá por un voto ya usted tiene el derecho a gobernar y después borre los porcentajes.
él fue elegido por un voto o por 2 votos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si aquí no tenemos ni primera, ni segunda, ni tercera vuelta, es directo. El que ganó por un voto, ese es el presidente y se acabó. Y hay que respetar ese querer del pueblo. No porque la mayoría es oposición, no es oposición. Ese es un malentendimiento en nuestros países aquí, en Iberoamérica, que no hemos sabido comprender. Hemos querido coger la política para ser parte de nuestro feudo, para nuestras soluciones personales y demás. Pero yo creo, amigo, que poco a poco la gente, y esta crisis que estamos atravesando, va a servir para que la gente vea claramente que no podemos llevar a los estados del Estado a cualquiera, mal preparado académicamente y que no tenga una visión clara de lo que es gobernar. Eso está clarito y la gente lo está viendo. Pero bueno, yo creo pues que esta figura de la oposición que se dice en varios países que estamos monitoreando de aquí de nuestro continente está yendo como en declive ante los cambios que se han dado en todo el universo, dada a la floreciente tecnología que estamos disfrutando y también por otros aspectos que son disuasorios, disuaden esos viejos conceptos politiqueros abusivos en su mayoría que han sido, como diríamos, una forma tóxica, nociva que han tenido los pueblos, que se ha utilizado en casi todo el continente iberoamericano en el manejo de la administración del Estado. Por otro lado, tenemos que también están formando parte de la crisis, porque estamos analizando los elementos que han sido parte, están siendo parte de esta crisis aquí en nuestro país, que para muchos dicen, bueno, es una crisis pasajera, la gente se le olvida todo, la gente, bueno, ya hubo en el 22, en el 23 y ahora en el 24 no por las elecciones, en el 25, el 26, bueno, y nos vamos a ir, pero yo creo que no, amigo. Conversando con muchas personas, me han dicho que verdaderamente el discurso que decíamos ayer, vamos a decir así, sobre lo que era escoger a los mejores para poder gobernar en esta situación, mucha gente se equivoca, porque vendió el voto, porque prefirió una pinta, porque prefirió un halago, porque le metieron 10 billetes en el bolsillo izquierdo de la camisa, y bueno, y cosas por el estilo. Se están dando cuenta que no es así. Pero hay otro elemento, como dije, las benditas ideologías, que dicen ser la salvadora de todos los atropellos que causa la democracia liberal, según ellos, en los lugares donde se aplica, y su objetivo principal, sus metas de esas benditas ideologías, que ya todos ustedes saben a qué me refiero, es acabar con ese sistema para imponer un estilo de gobierno esclavizante, estatizante, donde la libertad individual desaparece y aplican los nuevos derechos humanos que ellos solitos se los creen. Si nada más hay 3 derechos humanos: la vida, la libertad y la propiedad. Comenzando en la propiedad con el cuerpo tuyo, con tu cuerpo. Cuerpo es tu primera propiedad y de ahí salen las demás otras propiedades. Pero bueno, desaparece la libertad por completo, quedando el ciudadano en manos de Políburos, quienes son los que deciden sobre bienes y haciendas de la población, imponiendo todo tipo de condiciones, donde el ciudadano es un esclavo más, tirándole en ocasiones algunas migajas para mantener a la población dentro de un redil que ellos condicionan a su haber. Esto creo que ya todos ustedes lo conocen, mi estimado amigo, pero no hace falta repetirlo, porque creo que entre más se repiten las cosas, más se aclara el agua. Panamá no está, diríamos, y esperamos que sea así, no está siendo doblegado por esos minúsculos grupos, como muchos creen y muchos piensan, pero sí vienen cogiendo cuerpo o tomando cuerpo, porque como dice la famosa bola de nieve, comienza pequeñita y luego se transforma en un gran
alud, que se lleva a su paso lo que encuentra. Entonces, hay que tomar mucha atención o prestarle mucha atención a esto, pero sí está haciendo un enorme daño a la población en general desde hace mucho tiempo. Por lo que estoy casi que seguro, queridísimos amigos, que la inmensa mayoría de este pueblo solicita a las autoridades nacionales, primero, que cumpla con la Constitución y la ley, sin tener que pedirle permiso a nadie. Esas entidades, principalmente a esas entidades supranacionales, o sea, que ya están mandando en nuestros países. Ya, ahí está el caso de El Salvador. Le ponen todo tipo de cortapisas porque no cumplen con lo que ellos dicen. Y yo creo que ya llegó, eso, yo creo que ese es otro muerto que pronto tendremos que enterrar. Pero no para mal, sino para que venga una verdadera unión de naciones con un pensamiento diáfano, diferente y no politizado, como el que ahora tenemos en estos momentos. Me dirían, no, pero en el pasado los gringos eran los que mandaban y eran, no, hombre, no. Si hubieran querido mandar, no hubiera existido ni la ONU. Es lo que hay que aclararle a la gente que habla tontería a veces. Y digo pues que las autoridades tienen que cumplir con la Constitución y la ley sin tener que pedirle a esas entidades supranacionales que a decir verdad se han tomado nuestra América a mandar y disponer de una manera casi que directa, donde nuestras normas legales parecen ser un periódico de ayer. Lo leímos, pero ya no sirve. Y lo peor del caso, que ya van hasta con amenazas. Pregúntenle a Costa Rica, Ecuador y a varios países, que si no ponían la ideología gay, la ideología de género y el aborto y todo más, no eran sujetos a crédito y a otras cosas más. Yo creo, amigos, pues que esto tiene que ir cambiando y va a cambiar. Y estamos seguros que va a cambiar poco a poco en todo el universo. Y como dije, pues se ha amenazado al señor presidente de El Salvador, Bukele, por haber capturado casi toda la banda de forajidos que en el pasado pusieron en zozobra a toda esa nación. Muchos tuvieron que irse de su país porque no aguantaban a estas hordas de malhechores que ahora los tienen encerrados. Pero ahora están estos señores de la ONU, de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Humanos Derechos, diciendo que este es el peor hombre que ha existido en el mundo. Y los muertos, y los desaparecidos, y los que tuvieron que huir de El Salvador, a eso no hay que tomarlo en cuenta. Por eso digo, estas organizaciones tomadas por estos individuos que no tienen nada en la cabeza, a mi modo de pensar, y perdonen que me exacerbe, pero es la verdad. Vaya usted, yo conocí la OMS, que era una entidad creíble. La OPS aquí para nosotros, la Oficina Panamericana de Salud, tenía verdadero fundamento en el manejo de todo lo que era enfermedades transmitibles y no transmitibles en nuestra América. Y del 95 para acá, que comenzaron a entrar las hordas estas que salieron huyendo después de la caída del muro de Berlín, la OMS cayó en manos de nadie, amigo. Y miren, hasta nos llevaron una plaga. Que dice sea de paso, está en investigación. Ojalá se conozca verdaderamente si en verdad qué fue lo que pasó ahí con esa situación. Yo creo pues que no es que el señor Bukele haya desobedecido como lo está haciendo el señor Milei, quizá vendrán otros más por ahí a no hacerle caso a ninguno de estos ordenamientos, como un tribunal que hay en Costa Rica, en San José, Costa Rica, que aquí las autoridades dictan, ya lo vierten porque pobrecito el tipo, porque el hombre era un presidente que hacía y que dice que me votó y que no, y van a llorar. Eso, yo digo, un tribunal de llanto, que es lo que tenemos en San José de Costa Rica. Yo creo, estimados amigos, pues que cuando se pierde la verdadera fortaleza de la razón, se pierde todo. Inclusive quedamos sin verdad porque, bueno, estos grupos relativistas no atienden verdades porque dicen que la verdad puede ser que el agua a veces moja y otras veces no moja. Es cuando tú quieres que moje. Entonces, así mismo se está manejando la ONU y todos esos organismos OIT, OMS, FAO. FAO es un FAO,
verdaderamente, pero bueno, mucha gente todavía está creyendo en esos señoritos y señorones. Yo creo pues que aquí estas fuerzas han venido torciendo todo y son parte también del problema que tenemos. Han tomado estos grupos sindicales, estos grupos de asociaciones magisteriales y demás, que son las más numerosas en casi todos los países de Iberoamérica, y las han adiestrado, amaestrado y, bueno, han hecho una figura anti-Estado. O sea, la verdad, aquí lo que tenemos es una figura anti-Estado. No tiene ninguna propuesta sólida. Si la tuvieran, bueno, bienvenido sea. Y si es mejor que el manejo de la democracia liberal en nuestros países, mejor todavía. Oye, ¿quién no quisiera lo mejor? Seríamos muy estúpidos de no creer mejorar una cosa, pero no la tienen, porque donde la han aplicado han sido un fracaso. Entonces, ese es un ingrediente que también está haciendo gran ahínco en esta situación que estamos pasando en estos momentos. Ante esta realidad, amigos, que tenemos con Génesis, a veces no se concuerda en asuntos a veces un poco disímiles, pero que sí convergen hacia un solo punto: buscar acabar el tipo de sistema económico, político y social que tenemos, y lo escuchamos en los pronunciamientos de interlocutores que se oponen, en el caso pues de la reforma de la Caja de Seguro Social, por considerar, le dicen ellos, que son mandatos de la patronal. Creo, al buen entendedor, con pocas palabras bastan, y donde también, en buena ley, no se entienden bien sus reclamos. Así mismo pasó con el problema de la mina. Ahora dice que luego va a la mina, va al MOU, que se firmó con los Estados Unidos, se han firmado creo que 45 MOU desde 1980 para acá. Ahora este es el que ellos vienen a reclamar. ¿Y por qué no reclaman los de atrás? Y siguen por ahí con una serie de peticiones, en el caso de los educadores, las escuelas, los ranchos de escuelas. Si el problema de la educación no está en cómo tú, dónde estás aprendiendo, depende del que enseña, y se acabó. Yo recuerdo muy bien, años atrás, un profesor mío en la universidad, dijeron, en tal lugar están haciendo una facultad de esto. Y lo primero que preguntó el profesor dijo, ¿y quiénes van a ser los profesores? Ya está. No es hacer por hacer, que la pared es lo de menos, que si hay aire acondicionado, no, si hay escaleras, no hay escaleras, si hay esto, si hay, ¿cómo se llama? Un estadio para jugar o lo que sea. No, eso no es. Lo que vale es quién te va a enseñar. Y eso es lo que está haciendo falta en casi todos los países de Latinoamérica, que el que debe preparar, el que debe enseñar, el que debe ser el number one, el número uno, no existe. Y ahí es donde está el problema. Pero bueno, estos reclamos que estamos viendo, que en verdad los reclamos a cada día reclaman otras cosas, más invenciones. Cada uno tiene una invención debajo del brazo para dilatar y debilitar el sistema, tal como ha pasado en varias naciones del mundo. Tanto dan hasta que debilitan, que ya llega un momento que no hay otra cosa de cómo accionar. Ante esta vorágine, amigos, de desacuerdo y más de incomprensión, creemos que ha llegado la hora de cortar por raíz todas estas invenciones que se están tramando y que en el fondo no tienen ninguna consistencia, ni política, ni económica, ni mucho menos social. Llamar al diálogo. Está bien. Usted dialoga con aquello que usted cree que puede dialogar. Pero ahora mismo llamaron diálogo de llover sobre mojado. Ya hubo uno en Peronomé, allá en el año 22, ¿y qué se logró? Se pasaron casi 2 meses hablando y echándose cuentos y anécdotas y quejarse de esto y quejarse del otro y criticar a uno y criticar que no no me han dado, que falta, que no hubo, que sí hay. Bueno, esto no es una sociedad que decimos es civilizada, y por ahí muchos quieren decir que queremos ser el primer mundo. ¿Cómo? Así no podemos. Tenemos que obligar a la gente a ir a las escuelas, sí,
y cumplir con lo que tienen que hacer para tener un buen país. De lo contrario, aquí no habrá más país, vamos a tener esto. Eso sí, bastante marcha y bastante baile, eso sí, por club. Maltratar a la economía es lo que se ha venido haciendo, que ya venía maltrecha de la plaga china. Diálogo para ir a escuchar cuentos y de forma anecdótica mucho, que no resuelven nada en especial. Es para sentirse algunos importantes y nada más. ¿No parece? El Ejecutivo tiene que tomar las riendas y conducir todo por el camino correcto, sin contemplaciones, o vamos a dejar que el barco se hunda. Yo no creo. Ya ha sido suficiente. Como se informa, más que se ha dado, pues que ya nuestra juventud de esta generación tiene más de un año de atraso en escolaridad en un país. Oiga, esto no tiene nombre. Y buscan los educadores qué es lo que están pensando. Que este país sea un país de ignorantes, un país totalmente de legos, gente que no entiende ni siquiera cómo se llama, pero qué es lo que están buscando los educadores de este país. Y si tienen que tomar una medida enérgica, el Estado, que la tomen, pues sí, la Constitución y la ley así lo prevén. Lo interesante es que lo digan y no sigan con eso de que estamos luchando por una soberanía y otros estribillos ya desgastados, porque el malestar del pueblo no es soberanía. ¿Quién ha dicho eso? El malestar del pueblo es que no hay donde ganarse un real. Ese es el verdadero malestar. Y con ese daño que le han hecho y siguen haciendo, están condenando una parte de la sociedad panameña a que sigan aspirando a la miseria y a la pobreza y al atraso. Creo que es una acción criminal. La historia así lo señalará. No tienen razón alguna con lo del seguro, porque ellos, los educadores, no les toca nada, más bien lo mejor. Yo creo, pues, amigos, que hemos tratado de hacer aquí en el día de hoy un pequeño reprise rápidamente de lo que está pasando y lo que muchos nos dicen en la calle, en reuniones, en otras partes, como una queja que debemos decir, pero es difícil que todos hablen al unísono, no puede hablar todo el mundo, y utilizamos las redes sociales para hacer estas descargas con la finalidad, pues, que no es para ir a esa crítica mordaz que muchos creen que hay que ir en contra de fulano para resolver. Cuando usted va en contra de algo no resuelve nada, amigo, eso ya está probado. Pero bueno, existen esas agendas o recetas políticas de corte ideológico de que nada vale que se hable con la verdad. Porque estas recetas que nos ponen son como ponerle jeringa a un muerto, donde el que reclama su verdad lo hace de una manera poco entendible y con doble propósito, existiendo en algunos casos asusamientos y consignas previamente manejadas de afuera ante la animadversión a lo interno también que algunos miembros de la sociedad panameña tienen del sistema político económico democrático que tenemos. Es cierto, todos no podemos ser moneditas de oro para que todo el mundo te quiera o te aprecie o te defienda. Y es la verdad, porque no es, sí, pero hay muchos que lo hacen de forma de malquerencia, de maledicencia, que no entienden bien, porque dicen que son oposición, como dicen antes. Bueno, amigos, yo creo pues que el tiempo está pasando. Posiblemente se lleguen algunos arreglos, posiblemente decimos, estamos hoy 7 de junio, y creo pues que podemos mejorar la situación. Espero pues uno de nuestros primeros programas